Y una de las palabras que me venía, que es posible, ¿no? Lo imposible es posible. Y uno de los versículos que Dios me dio es en Hebreos capítulo 12. Y si para ponerle un título, dice, corro la carrera paso a paso, porque mi esperanza está en Dios. Corro la carrera paso a paso, porque mi esperanza está en Dios. Es posible hacerlo en Él. Ahora dice ahí en el libro de Hebreos, por tanto nosotros, según Reina Valera, por tanto nosotros también teniendo, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, decía, qué importante que es saber que nosotros tenemos. Y cuando empieza el versículo 12, dice, teniendo nosotros también, ¿no? Pero ustedes van al capítulo 11 de Hebreo, habla de la fe. Y dice que la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y hay una lista larga de hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Y dice que por fe ellos avanzaron y le creyeron y no cesaron hasta llegar a donde querían llegar. Y lo curioso que me llamó la atención, que dice que ellos lo hicieron sin recibir la promesa. Y dice que lo hicieron como saludándolo de lejos. O sea, en la antigüedad, los hombres y las mujeres que creyeron que había esperanza en Dios, creyeron que había algo superior en Dios, dice que no lo pudieron ver. ¿Usted se imagina? No lo pudieron alcanzar, solamente dijeron, allá está. Un día lo vamos a ver. Ahora, de esos versículos, usted léalo, dice que ellos por la fe apagaron fuegos impetuosos, derrotaron ejércitos, ¿sí? Apagaron fuegos, taparon boca de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, que por la fe estos hombres hicieron cosas tremendas. Ahora, la fe, la confianza que tenemos en Dios cuando nosotros corremos esta carrera, ahora esta carrera no es una carrera alocada. Es una carrera, si bien dice paso a paso, pero no es una carrera que uno corre así. Si bien Dios nos hace ser prudentes en la manera de nosotros conducirnos, pero es una carrera que va confiando en Dios paso a paso, ¿sí? Va entregando todo pensamiento, todo aquello que quiere venir en contra del propósito de Dios en las manos de Él. Y dice, yo tomé tres versículos, ¿no? De algo que me llamó la atención. En el versículo 11... En el capítulo 11, versículo 26 dice, tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué dice? Tenía puesta la mirada en el galardón. El versículo 2 de Hebreos 12 dice, corro la carrera, puesto los ojos en Jesús. Dice que él tenía la mirada puesta en el galardón. En el versículo 27 dice, se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible, o sea que no veía nada, pero sabía que había algo superior. Se sostuvo como viendo al invisible, o sea que la fe, lo que produce en nosotros es esa confianza, esa certeza de que Dios
está con nosotros y en cada hecho, en cada movimiento, Dios es el que nos lleva, es el que nos introduce, es el que va delante de nosotros abriendo camino. ¿Sí? Y en el versículo 29 dice que los egipcios, cuando corrían detrás del pueblo de Dios y el mar rojo se abrió, ellos intentaron, la segunda parte del versículo 29 dice, ellos intentaron, los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero fueron ahogados. La fe no se imita, la fe es por el oír lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Uno puede intentar copiar, como le quieran poner. Puede intentar copiar lo de Dios, pero es imposible, porque la fe es lo que habilita la mano de Dios en cada uno de nuestros hechos. La fe abre caminos donde no los hay. La fe abre puertas donde están todas cerradas. La fe es la que nos hace poseer lo que Dios nos llamó, o para lo que Dios nos llamó. La fe es lo que nos hace avanzar hacia el propósito para lo cual Dios nos llamó, nos puso, nos capacitó. Es la fe. Dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea que la fe no viene, la fe es Jesús en nosotros. Jesús abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros entremos confiadamente. Jesús dice que es el consumador, es el que la hizo, es el que la formó, es el que la inauguró, diríamos. ¿Sí? Y nosotros tenemos a Jesús, y Jesús nos dio fe. Y dice la palabra que si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios y Él va a dar y derramar abundantemente y sin medida. Dice que la palabra dice que la fe es como un grano de mostaza. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y es insignificante, la verdad, ¿ustedes lo conocen? Es, pero una, así, no se ve, es más chica que un grano de arroz, es un granito de arena. Pero se hace grande, miren, a ver, yo tengo una foto, a ver si la puedo encontrar, acá está, miren. No sé si se ve bien. ¿Se ve? Eso es una semilla de mostaza que se hizo grande. Es un árbol, ¿eh? Ahora, esa fe se alimenta. Y se alimenta por la palabra. Ahora dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todos aquellos hombres de fe de la antigüedad, y aún hombres que han vivido en este siglo, que han creído a Dios y han avanzado y han visto cosas tremendas de Dios, son los testigos de nuestra fe. Son los testigos de lo que hoy nosotros estamos haciendo. Dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora dice, despojémonos de todo peso. Ahí le pedí a Pablito que haga un ejemplo, ¿no? Miren si usted tiene que correr una carrera así. ¿Se imagina 1 kilómetro, 2, 3 kilómetros, 4 kilómetros? ¡Wow! ¿Se imaginan? Ahora la Biblia dice, despojémonos. ¿Y quién se tiene que despojar? Nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Es soltar la carga. Ahora va a pasar Pablito de nuevo sin carga. Sin carga. Ya que se acostumbró. Miren qué esbelto. Qué tremendo. Imponente. Un aplauso. O sea que nosotros muchas veces estamos corriendo esta carrera y no nos damos cuenta que todavía tenemos el peso del viejo hombre. El peso de aquel que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. El peso de aquel que no se dejaba enseñar ni corregir. El peso de aquel que creía que tenía la razón en todas las cosas. Pero dice, despojémonos
soltemos la carga, dice, ¿no? Y después dice, y del pecado que nos asedia. Ahora, buscando la definición de asedia, una de las definiciones fue que es, cuando uno está en guerra, un ejército que sitia una ciudad, ¿sí? La encierra. ¿Y cuál es el propósito de sitiarla, de encerrarla? Que no pueda entrar nadie ni salir nadie del lugar. El propósito es también que no puedan llevar provisiones ni alimentos dentro de la ciudad para que los que están dentro mueran de hambre y salgan y ellos puedan tomar la ciudad. Así pasa con nuestras vidas. Cuando el pecado nos asedia, está alrededor nuestro, no deja que recibamos el alimento que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque está alrededor nuestro. Nos enojamos, ¿sí? Gruñimos, falta de perdón, odio, rencor, ¿sí? Maldiciones y todas estas cosas nos hace. ¿Y qué hace esto? No nos dejan oír. No permiten que el alimento espiritual que Dios tiene para nosotros entre y nos fortalezca. Miren, otra definición que me encantó. La palabra asedia, desde el griego, es euperistatos. ¡Wow! Diga conmigo esperistatos. Es un trabalengua. Ahora, miren lo que significa. Competidor que estorba a un corredor, dice que el escritor, que es el pecado que nos asedia, es decir, que nos cerca, nos acorrala, nos acecha, no nos deja en paz. ¿Sí? Entonces, euperistatos. O sea, es aquello que no nos deja en paz, no nos deja concentrarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Es imposible creer que Dios está con nosotros. ¿No le pasó que en algún momento dice, ¿dónde está Dios? Estoy pasando por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Dónde está Dios? Pero cuando uno corre con paciencia, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, avanza. Jesús dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, no teniendo en cuenta la vergüenza. No teniendo en cuenta la vergüenza, lo enfrentó y cumplió el propósito para el cual había sido enviado por Dios. Recién decía el texto, de tal manera, ¿no? San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Jesús sabía que Él venía para eso. Sabía que estaba puesto para que nosotros hoy tengamos entrada, acceso con libertad a su trono de gracia. La fe de Jesús por creerle en todo al Padre, porque en todas las cosas Jesús decía, escrito está, escrito está. Jesús nos dio la puerta, la llave, para que nosotros empecemos a vivir esta fe, creyéndole a Dios. Ahora, pueden querer copiarlo. ¿Vieron? Los egipcios tenían sus dioses. Y ellos creían que con sus dioses iban a vencer al pueblo de Dios. Pero no pudieron. Fe hay una sola y es la fe en Jesucristo, el que murió y resucitó por nosotros. Y Él abrió el camino. Ahora, me encanta el Salmo 37, que tiene que ver también con todo esto que estamos hablando. El Salmo 37 empieza diciendo esto, ¿no? De los que te acorralan, de los que te sitian. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Haz el bien y habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad.
deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Deleita. ¿Usted alguna vez probó algo? Hay una hermana que me regaló un dulce de no me acuerdo qué era. ¿De qué era? Ay, no me acuerdo. De papaya. ¡Wow! Y realmente me lo como con la cuchara, ¿no? Me trajo un frasco, me lo comí así. ¡Wow! Y realmente me deleitaba gustando ese dulce. ¿Sí? Ahora dice, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate en Dios. Para lo que Dios te llamó tiene que ver con ese deleite en su presencia. Deleítate a sí mismo en Jehová. Dice, y concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? La fe actúa para que esas peticiones se cumplan en Él. Cuando nosotros nos dejamos distraer por todo aquello que nos rodea, cuando nos dejamos distraer por todo lo que viene en contra de nosotros, a veces pensamientos, enojo y todas estas cosas, que nos ponen trabas, obstáculos para que no alcancemos el propósito para lo cual fuimos llamados, no podemos ver el resultado de la fe, del cumplimiento de las promesas de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Mirá, si vas caminando, corriendo, confía en Él. Porque Él es el que va a hacer lo que tiene que hacer. Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de tu vida. Él es el que gobierna. Aunque pienses que las cosas no están bien, Dios es el dueño de la iglesia. Cuando estuvimos ahí en Casa Abierta, Gilson, uno de los pastores, algunos lo escucharon, un pelo rubio por acá. Yo decía, wow, qué envidia. Decía que él estaba abriendo una iglesia y llegó un hombre y no tenía lugar, era tremendo, ¿no? Y se había llenado de tal manera que ya no había lugar para que entren. Entonces había unas gradas como aquella detrás de la plataforma. Hágate cuenta que aquellas gradas están acá atrás. Y fue y se sentó, dice que se empezó a llenar y en la primera fila se sentó un hombre que en su camiseta decía, soy sexy, ¿no? Y una mala palabra, ¿no? Y el pastor lo miraba y decía, no, van a pensar que es parte del equipo de alabanza. Y ese hombre con una remera blanca con la inscripción acá, ¿no? Como si diría HDP. Y en un momento se empezó a preocupar y el Señor le dijo, mía es la iglesia. Mía es la iglesia. Y a mí me hace ver esto también, ¿no? Antes de seguir con esto, es que nosotros a veces queremos cambiar las cosas dentro de la iglesia, pero la iglesia es de Él. A veces queremos pelear nosotros por las cosas que pasan en la iglesia es de Él. Él es el que gobierna. Si nosotros nos equivocamos, Él hace que lo que nosotros nos equivocamos lo sirvan para bien dentro de lo que es la casa de Dios. Dice que cuando empezó, predicó y no le llevó más a la punta de esto que estaba pasando atrás, y cuando hizo el llamado, el primero que levantó la mano para aceptar a Jesús, se fue ese hombre. A veces los perjuicios no nos dejan ver lo que Dios quiere hacer. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites de manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues he aquí un poco, no existirá más el malo. Observarás su lugar y no lo hallarás. ¿Vas a mirar así? En un momento nosotros estábamos en una iglesia y cada vez que empezaba un culto un jueves, un domingo, el vecino de enfrente, era de noche a veces, ¿no? El vecino de enfrente, un médico, salía al balcón, ponía 2 bafles así de grandes, uno para cada lado apuntando a la puerta de la iglesia, ponía cumbia y música a todo lo que da,
Y nosotros de aquel lado, música, todo lo que da. Y salía en calzoncillo al balcón. Como para, ¿sí? Para provocar. Y él decía, un día dijo, o se van ustedes o me voy yo. Se fue. Se fue. Se fue. Porque Él es Dios, es el que pelea por nosotros la batalla. La fe es la que vence al mundo. Dice, esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. ¿Sí? Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Dice, versículo 11 del 37, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él los dientes. Versículo 13, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. ¡Wow! ¿Se imaginan eso? Y el otro dice, ¡ah! Y el Señor... Yo no, me imagino a Dios, ¿no? No se da cuenta que estos son mis hijos. ¿Sí? Dice, el Señor se reirá de él porque... ¿Por qué? Porque ve que viene su día. Dios dice, tranquilo, ya te va a tocar tu parte. Versículo 16 del 37. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Quién es justo acá? Los que le creen a Dios. Los que dicen, Señor, vos me llamaste, yo te confesé como mi Señor y Dios. Yo creo que sos el Señor. Yo creo que sos mi Dios. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. ¿Por qué te preocupás si sube el dólar, si baja el dólar? Dicen, en los campos del justo hay mucho pan, pero se pierde por causa de sabiduría. ¿Saben por qué? Porque en vez de depositar nuestra confianza en Dios, estamos depositando la confianza en lo que podemos alcanzar nosotros. Y Dios es el que suple. Él dice, serán saciados. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¡Wow! ¿Cuántas veces caíste? Hermano, en la tierra tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Él sostiene su mano. Versículo 25, joven fui y he envejecido, no habla de mí. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Este es un versículo que a mí me ha tocado la vida. Una y otra vez lo he declarado cuando no he tenido nada literalmente para comer. Cuando no tenía nada en la mesa para poner a mis hijos, lo he declarado, lo he proclamado. Y Dios siempre, 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 siempre nos sorprendió porque Él puso comida en nuestra mesa. A pesar de que no teníamos nada en el bolsillo, Dios suple, Dios suple, Dios suple, hermanos, Dios suple, Dios suple, porque Él provee, Él es el proveedor. No hay justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. ¿Cómo es el justo? En todo tiempo tiene misericordia, se aparta del mal y hace el bien y vive para siempre porque Dios lo sostiene. Los justos heredarán la tierra, vivirán por siempre sobre ella. La boca de los justos hablará sabiduría, su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Sus pies no resbalarán. Dios nos sostiene. Dios nos sostiene. Él es el que va delante de nosotros. Nosotros somos justos a los ojos de Dios. Si nosotros somos justos delante de Él, Dios no va a hacer que nos falte absolutamente nada, porque Él va delante de nosotros, somos sus hijos. Él puso su vida por nosotros. Jesús derramó su sangre para que nosotros vivamos en victoria.
Declaremos que Él es nuestro Dios, declaremos que Él vive para siempre, declaremos que Él nos sostiene, declaremos que Él nos levanta, que Él provee, que Él suple, que Él nos tiene en la mano, que nos caemos una vez y Él nos levanta de nuevo porque somos sus hijos, somos justos delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque dice en Romanos capítulo 5, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Tenemos un medio. Corremos la carrera paso a paso, porque estamos confiados en Dios, porque Él es el que va adelante, Él nos sostiene. Levanta tu mano ahí donde estás. Yo quiero que repitas conmigo una oración hoy. Señor Jesús, yo te doy gracias, porque abrís mis ojos para creer en tus promesas. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Suelto toda carga, todo pecado que me asedia. Me despojo en el nombre de Jesús. Aplico tu sangre sobre mi vida. Señor, entra en mi corazón. Señor, tu presencia me inunde. Tu gracia me acompañe. Y declaro en este día, en el nombre de Jesús, que corro esta carrera paso a paso, porque mi esperanza está en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.